I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En vista de que en los últimos meses y años anteriores hemos recibido bastantes hechos que nos hicieron pensar cosas que resultaron ser ciertas, no pude evitar pensar en cada momento en el que Taehyun y Jungkook aseguraron cosas que terminaron por exponerlos. Como lo fue el hecho de haber escuchado la evidente tos de Jungkook en el live de Taehyun en 2 ocasiones. O el momento en el que Taehyun dijo que había recibido 2 vinos recientemente, mientras los mostraba ante la cámara y decía que ambos eran de la misma marca. Se descubrió después que durante la premiere de Concrete Utopia, el actor Lee Bong-hyo obsequió vino a los invitados, pero curiosamente en el empaque solo venía uno de ellos, por lo que se supuso que Taehyun había sacado 2, debido a que Jungkook siempre sí asistió a esta premiere como los medios coreanos dijeron, aunque no se le pudo ver durante la alfombra roja como a Taehyun. Y a pesar de que Taehyun mismo dijo que no había tomado vino desde hace 1 o 2 años hasta que estuviera borracho, supusimos que evidentemente la última ocasión en la que lo hizo fue junto a Jungkook en septiembre de 2022, cuando lo captaron cargando una bolsa que contenía un vino dentro de la misma, mientras Taehyun horas después se tomó una foto con dicha botella, usando la misma vestimenta que se le vio durante su recorrido por el aeropuerto de Nueva York. Así que el hecho de que también se descubriera que ambos habían compartido la misma habitación de hotel lo deja todo más claro, pues esta vez en especial aparentemente fue igual que aquella vez, antes de que partiera con su agenda laboral hacia Japón. Por otro lado, cuando Jungkook dijo que había escrito en el grupo que tenía con los miembros para saber quiénes querían hacerle compañía porque estaba muy aburrido y solo, Taehyun y Hoseok aparentemente se unieron a él gracias a su petición, según palabras dichas por Jungkook. Terminamos sabiendo que en realidad Hoseok fue el que se había unido a ellos gracias a un live que realizó unos días antes de su enlistamiento, y no como Jungkook había dicho en su propio live, lo que terminó por confirmarme que efectivamente Jungkook jamás puede mentir. Pues meses después y mientras promocionaba su más reciente canción, Jungkook dijo durante uno de sus lives realizado el 30 de julio, después de la pregrabación en Inkigayo, que no sabía dónde estaba Taehyun y que usualmente no estaba en contacto con los miembros todo el tiempo, por lo que no podía saber dónde se encontraba él en ese momento. Y minutos más tarde, cuando Jungkook finalizó con su live para asistir a las premiaciones que ganó y participar en su encore, Taehyun lo sorprendió subiéndose al escenario junto a él para apoyarlo, bailando y divirtiéndose al lado de la persona que anteriormente había dicho que no sabía dónde se encontraba, cuando desde el principio se vio que había una persona más dentro del carro en el que Jungkook llegó al programa, y aparentemente se intuyó que pudo incluso estar en la misma habitación que él cuando había realizado su en vivo, solo porque había mirado de una manera extraña hacia la parte de atrás de la cámara cuando ARMY cuestionó sobre el paradero de Taehyun, asumiendo que estaba junto a él porque quizá ya lo habían visto. Y aunque esto es básicamente una teoría más, me pareció interesante las conexiones que hubo por una simple pregunta. Otro hecho que realmente me hace pensar que Taekook pudo exponerse más de lo debido es en definitiva la vez que Taehyun hizo la pregunta al aire sobre mantener cervezas en su refrigerador, para ver quiénes de los miembros acertaban sus respuestas, aunque las claras miradas que Taehyun le dio a Jungkook en cuanto este dudó de su contestación y luego la cambió por una emocionante sí, me hace pensar que hubo algo más detrás del por qué ellos se miraron de esta forma más confidencial, pues ninguno de los demás miembros pudo acertar a algo que claramente solo iba dirigido a Jungkook. Y si me preguntan cuál es el momento en el que más creo que alguno de los dos pudo exponer que había algo más allá de una amistad, definitivamente diría que fue debido a Taehyun y su poco filtro al decir que había planeado con anticipación el juego del pepero, cuando desde el principio había dejado claro que estaba esperando únicamente a Jungkook, ya que incluso pidió por él a cualquier miembro del staff que lo estuviera viendo en ese momento, para que le hicieran el favor de llevar a Jungkook hasta su habitación, cuando solo estaba usando unos shorts que en realidad parecían ropa interior. Por lo que puedo entender que en su lugar, Jimin llegara primero antes de que Jungkook pudiera hacer acto de presencia, y las cosas escalaran a niveles que el staff quizá no iba a poder controlar. Pues el simple hecho de haber admitido esto, mientras caía en cuenta de lo obvio que estaba haciendo frente a la audiencia, es algo que no puedo olvidar. Lo que fue similar a la vez que en pleno concierto, la cámara enfocó los atributos de Taehyun mientras a Jungkook le tocaba cantar, y para su mala o buena suerte, justo cuando la cámara comenzó a enfocarlo en su momento, Jungkook empezó a reírse nervioso al darse cuenta de que estaba siendo filmado mientras veía a Taehyun bailando en la pantalla grande,
lo que terminó por exponer así su más grande admiración por ciertos lugares. Y esto, aunque no fue ventilado por ellos mismos, me pareció realmente gracioso ver que Namjoon evidenciara el hecho de que Jungkook había tartamudeado cuando estaba diciendo a la Taehyun que era el hombre más guapo del mundo en pleno live y completamente de la nada, solo porque quería dejárselo en claro. Lo que me hizo pensar en la vez que Taehyun intentó sacarle una foto a un Jungkook distraído, sin saber que la cámara que estaba utilizando para capturar una fotografía y unirla a su colección estaba vinculada a la pantalla que todos los miembros observaban para revisar las imágenes que se habían tomado con las temáticas, lo que causó la risa de los demás y la vergüenza de un tímido Taehyun que solo pudo verle la cara a un satisfecho Jungkook. Así que puedo decir que es bastante entretenido ver que incluso se comunican a través de miradas que pueden lanzarse si alguno de ellos llega a exponerse más de lo debido, lo que me hace pensar que Taehyun suele ser el más transparente de los dos, ya que las veces en las que Jungkook lo miró de una manera fija por algún ruido o sonido que pudo producir cuando sabía que Jungkook estaba en pleno en vivo, me hace pensar que a ese tipo de refrigeradores jamás podrían quitarle la maña de querer evidenciar poco a poco algo que quería que todos notaran. Pues solo escuchen cómo, sin importar qué tan cerca o lejos estuviera de la cámara, quería que lo percibieran alrededor de Jungkook sin problema. 조용하다. 아 맞아 제가 여기 저 냉장고 쟤는 라이브만 키면 자꾸 저런다. Así que esto solo podría confirmar que efectivamente Taehyun y Jungkook continuarán exponiéndose incluso más en el futuro, y nosotros seguiremos riéndonos de lo obvios que son cuando se trata de ocultar cosas evidentes. Pero déjenme saber en los comentarios qué otros momentos piensan que pude haber agregado aquí, y quizá pueda hacer una versión más extensa y explicada en estos próximos días. En fin, no se olviden de darle like a este video si les ha gustado tanto como a mí al hacerlo, y suscribirse a este canal para más contenido similar. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, así como la unión a esta comunidad para acceder a sus beneficios. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima teoría Taekook. Adiós.